Mucho gusto, mi nombre es Alexandra Calvillo Manrique. Hoy les hablaré del tema 12. Características socioculturales de la población mexicana. Para comprender mejor este tema tenemos que definir qué es globalización. El diccionario de la REI define globalización como difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de gustos y costumbres y como proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Estamos hablando de un fenómeno relativamente reciente, causado por los nuevos medios de transporte y comunicación. Comprender las condiciones en que ocurre la globalización es determinante para entender los cambios que se han generado en el mundo y en especial en el México del presente siglo. Aunado a los temas de dinámica poblacional, ahora existen asuntos de especial interés, el tema sociocultural. Pluralismo cultural. Se refiere a la diversidad de etnias, grupos religiosos y costumbres que puede tener una población que comparte la misma identidad nacional, en este caso, mexicana. El tema de la pluralidad cultural ha cobrado importancia en los marcos de la globalización y en los procesos de democratización que ha tenido el mundo. Es importante destacar que el pluralismo cultural se opone a cualquier acto de discriminación, racismo y de asimilacionismo. El pluralismo promueve la presencia y coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio territorial, dado que la diversidad es una condición que enriquece la vida social y evita la homogeneización de expresiones culturales. Es un término que promueve la libre expresión, el derecho a expresar nuestra manera de vivir, de ser y pensar, de acuerdo a nuestras herencias culturales, sexo, religiosidad, cultura, entre otros. El pluralismo cultural se basará en dos principios elementales. Ambos principios son primordiales para la vida democrática de una nación y que aspira a la conformación de una comunidad bajo principios de igualdad de derechos. Cuando mencionamos en líneas anteriores que es un fundamento que se declara contra el asimilacionismo, está apelando al derecho a la diferencia. De esta manera hemos conocido generalidades sobre los principios y fundamentos del pluralismo cultural. La historia de la conformación de nuestro Estado ha sido bastante compleja y aún tenemos pendiente el reconocimiento del pluralismo cultural en nuestro país, debido a que constitucionalmente el gobierno mexicano no ha reconocido la existencia de las lenguas indígenas. La historia de la educación en México se ha basado en un solo paradigma establecido por la Secretaría de Educación Pública. Si revisamos la construcción del Estado y la historia de la educación, esta se traduce a la castellanización de la población, de los pueblos indígenas, basándose en el asimilacionismo a una cultura nacional. En pleno siglo XXI, el principio de la diferencia es un eje rector en la constitución de sociedades democráticas, negando la exclusión y la negación del otro. Las democracias del siglo XXI le han cedido su paso a la interculturalidad. La interconexión del mundo, que es el marco en el que nos relacionamos actualmente, nos obliga a plantearnos nuevas formas de convivencia social. Estas deberán estar basadas en el respeto a la diferencia y en el reconocimiento del otro a partir de diálogos horizontales, jamás verticales. Transfiguración de la identidad nacional. El término transfiguración hace alusión a un cambio externo, en el contexto de una nación, se refiere a los cambios paulatinos o radicales que como mexicanos estamos viviendo y que conforman y se ven reflejados en nuestra identidad nacional. Los temas culturales quedaron durante varias décadas resueltos. El asunto de la identidad nacional era un pendiente que el Estado mexicano iría resolviendo, empezando por la educación, la cual se convertiría en un vehículo importante para construir esta identidad que requería la nueva nación. Sin embargo, los marcos de globalización y la interconexión mundial ponen bajo cuestionamiento la definición de la identidad del mexicano. México es una nación compleja, está constituida por poco más de 70 culturas diferentes. Si hablamos solo de grupos indígenas, para 2001, los pueblos indígenas de México, a través de los acuerdos de San Andrés Larraínzar,
Propusieron una reforma cuyo objetivo era el reconocimiento de la diversidad étnica. Sin embargo, el Congreso de la Unión reformó la Constitución a su parecer. Las sociedades actuales se han caracterizado por un pluriculturalismo. Sin embargo, el gobierno y algunos sectores de la sociedad lo ven como una amenaza a la identidad nacional, como algo que podría romper con una cohesión social. Necesitamos un Estado capaz de generar políticas públicas que fomenten la equidad y el respeto a la diferencia, pero sobre todo que construya interacciones positivas que representen una verdadera contribución a la multiculturalidad. Un Estado que fomente valores de respeto a la diferencia, la cooperación y el intercambio, de tal manera que la convivencia social surja del respeto al otro que reconocemos como diferente, de tal manera que seamos capaces de establecer relaciones positivas, de reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo, aprendizaje, cooperación y convivencia. Se requiere establecer nuevos paradigmas para la constitución de comunidades políticas. Generar estos nuevos valores, esencialmente democráticos, son labores fundamentales del Estado. Sin embargo, son también las familias y la escuela quienes deberán estar educando para construir una mejor sociedad mexicana. Multiculturalismo y diálogo. El tema de la globalización implícitamente es cotidiano, lo vemos reflejado en los nuevos escenarios tecnológicos que nos remiten a la comprensión de un solo mundo en el cual habitamos. Desde luego, para ti la globalización significa una serie de experiencias tan cotidianas como la interconexión que tienes a través de las nuevas tecnologías que reducen distancias y fronteras. El uso de las redes sociales, por ejemplo, te permite tener acceso a información con la que puedes estar de acuerdo en lo que respecta a algunos valores, sentidos o formas de ver el mundo o la vida y que compartes con tu grupo. La globalización también es un proceso que resalta las diferencias culturales con una acentuada fuerza. Son bajo estos marcos de la globalización que resaltan las diferencias culturales, que se potencializan y maximizan la diversidad. La globalización presenta paradojas de inclusión y exclusión, vincula a los individuos, pero a la vez, más que nunca excluye también a otros sectores de individuos, los que no piensan como nosotros o los que no tienen acceso a la red. Por lo tanto, son estas contradicciones lo que nos obliga a plantearnos una reflexión a partir de valores éticos y democráticos sobre cómo debemos de implicarnos en esta diversidad que es una condición de la sociedad moderna. Como revisábamos en líneas anteriores, el problema no es la diversidad, el problema surgirá cuando estas diferencias culturales sean categorizadas a través de jerarquías, es decir, cuando consideramos que esas diferencias implican superioridad o inferioridad, o círculos de poder contra aquellos cuya opinión no cuenta, y es aquí, en este orden jerárquico, bajo el cual justificamos la inclusión y la exclusión de grupos socioculturales. Bajo este escenario es que se dan las relaciones entre culturas. La diversidad debe de significar riqueza, sin embargo, es un escenario que ha generado conflictos interculturales. La globalización debe de ser un marco de encuentro entre culturas diferentes, pero son también estos marcos los que nos llevan a relacionarnos con otra cultura bajo una imposición de un discurso dominante. Entonces las relaciones se convierten en relaciones de subordinación con una perspectiva de dominación, en el cual la lógica del mundo es el progreso económico. Un ejemplo de ello es el predominio de las ciudades industrializadas, con relación a las comunidades rurales o pueblos indígenas. En esta relación asimétrica hay un discurso predominante y es el del progreso económico.